Hoy en 678 nos visita el jefe de gabinete y precandidato del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández. Las PASO en Mendoza y Santa Fe. Operación y papelón de Clarín y Afines. En la tapa del diario Clarín de ayer. Amplio triunfo opositor en Santa Fe y Mendoza. Hablaban de un amplio triunfo opositor los diarios, que mirá, después se fue transformando. Sí, yo no sé si los diarios, muchos de ellos, manipularon la información subjetivamente para poner algún título que demuestre lo que no fue. Pero nunca como hoy los titulares de algunos diarios quedaron viejísimos. También en la tapa de La Nación de ayer, importantes triunfos de PRO y la UCR en Santa Fe y en Mendoza. En el diario Clarín de ayer, paliza de la UCR a los K en las internas de Mendoza. Cambia Mendoza obtuvo finalmente el 44,9% de los votos, seguidos por la fórmula del Frente para la Victoria, aunque obtuvo el 40,4%. En Santa Fe dimos una discusión con una excelente elección por parte de Perotti, y en Mendoza las tres fórmulas que compitieron, entre todas están a 4 puntos y monedas de la fórmula entre el PRO y el Partido Demócrata de Mendoza. Los que hablan de aislamiento ningunean visita de Cristina a Rusia. Estamos absolutamente aislados del mundo. Y acá estamos nosotros, aislados del mundo. La Argentina que vuelva al mundo. Es cierto que nos hemos aislado del mundo. Muy bien, muy contentos de estar aquí en la Federación Rusa, invitadas por el gobierno de la Federación. Y bueno, mañana comienza nuestra actividad, tenemos una actividad muy intensa y bueno, estamos muy pero muy contentos de estar acá. Tercera desestimación a la denuncia de Nisman. Se conoció entonces esta gravísima denuncia del fiscal Nisman que involucra en todo un complot a la presidenta Cristina Kirchner. Hay un plan criminal que es llevado adelante directamente por la Presidenta de la Nación. Si llegan a salir esos audios a trascender, va a ser fuertísimo. La denuncia que había anticipado el fiscal Nisman. Ayer el fiscal de la Cámara de Casación finalmente asegura que no hay delito alguno, ni consumado, ni tentado. Ministerio Público de la Nación. Fiscalía General número 4 ante la Cámara Federal de Casación Penal. No es posible avanzar en las propuestas procesales de prueba de algunos hechos de la denuncia, porque tales hechos no configuran delito. Esto es el fin de la denuncia de Nisman y las subsiguientes apelaciones de Polichita y de Molde. Torpemente, la nata se autodefinió. El tema del muro y todo lo que ocurrió después. Tengo la convicción moral más absoluta de que efectivamente se trata de una patota de Clarín. Pero si la acusación podía ser tomada como apresurada, escuchen esto que se dijo ayer. A Víctor Hugo le llama la atención que lo agreda a alguien en la calle. Víctor Hugo es el tipo que hablaba de el diablo. Decía Mañeto. Dijo a Mañeto y a mí, que éramos el diablo. Si vos le decís a otra persona que es el diablo, ¿qué quiere, que te bese los pies? Es muy loco que la gente que agrede después se pregunte por qué es agredida. Jamás dije algo así. Le digo afectuosamente a Jorge que el sayo se lo pone él, porque no me gustan las polémicas directamente con los periodistas. Nosotros somos nada. Lo que va a quedar siempre es el efecto del poder. El poder es mucho más importante que nosotros. Por eso yo siempre me refiero a Mañeto. Yo digo que Mañeto es el diablo, que enferma nuestra vida, que lo hace diabólicamente y que yo creo que lo hace con verdadera malicia, con auténtica maldad por llevar adelante sus propósitos y para mostrar todo el poder que tiene. Pero lo importante es que el razonamiento resulta el siguiente. Si él se mete con Mañeto y dice que es el diablo, de alguna manera no puede esperar después que vaya a trabajar tomando notas del muro de Clarín y que le salga gratis y que no le pase nada. Si él se mete con Mañeto, él lo tiene que pagar. ¿Qué quiere, que te bese los pies? Es lo que claramente surge de estas palabras que ya marcan una salida hacia otro tema. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Oh, oh.
otro día de fascinantes noticias. 1. Arrancó un lindo ciclo en la tele pública. ¿Recordás algún momento como estudiante de economía haber pensado en ser ministro? No, yo no. La verdad que no. Ni siquiera se me ocurrió que podía, porque yo estudié en los 90 en el neoliberalismo, había una oscuridad y un frío que era tremendo. Parecía que esto del fin de la historia, de la modernización, de no sé qué, era para quedarse para siempre. Yo, de alguna manera, militaba contra eso, pero me lo creía, era el clima de época. Pensé que el noventismo, el liberalismo había venido para quedarse para siempre. Y la verdad es que lo que nunca pensé es que iba a aparecer un gobierno o presidente de los cuales a mí me hubiera interesado ser ministro de Economía. Eso es lo que no pensé. Nunca puede haber un presidente que le interese que yo sea su ministro. TVR recordó encuentro entre Galeano y el Che. Yo estaba en Cuba, en un aniversario de la Revolución, y pedimos para verlo al Che. Y entonces yo les dije a los otros 2 miembros de la delegación, si ustedes me lo permiten, yo tengo una sorpresa. Cuando el Che abre la puerta del despacho, dice, los uruguayos, yo entro antes que los otros y le planto en la cara un ejemplar del Granma, del diario cubano. Ahí estaba, en primera página, él con un bate de béisbol. Entonces le meto el diario en la cara y le digo, traidor. Al principio se quedó así, después le vino un ataque de risa que no podía parar. y me dio un abrazo, me dijo, te entiendo. Y cuando se terminó de reír, me dijo, es la primera vez que alguien me llama traidor y sigue vivo. Arranca 678. El corazón mirando al sur. Hoy un día de una gran alegría para el pueblo ecuatoriano. La venida de su santidad, el Papa Francisco, al Ecuador. El Papa Francisco fue un viento fresco para la iglesia. Y ese viento fresco viene 6, 7, 8 de julio de nuestra patria. Y ese viento fresco viene 6, 7, 8 de julio de nuestra patria. El sol calma la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós, gracias todavía. Ayuda a multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678, ¿cómo están? Hoy, bueno, como saben, tenemos la presencia de alguien muy importante, pero primero les voy a presentar a mis compañeros de hoy. Me va a acompañar el señor Edgardo Moca, buenas noches. Cintia, ¿qué tal? Nora, Orlando Barone, o José Orlando Barone, mejor dicho. Mariana Moyano, Moyano, ¿cómo anda? Y el señor que nos visita es Aníbal Fernández, que es abogado, es contador público en esta gestión que a mí me cae muy bien, ha sido ministro del Interior, ministro de Justicia, ha sido senador y ahora lo tenemos como jefe del gabinete de ministros. Y usted es precandidato a la presidencia si Dios quiere. ¿Y cuál es su mejor precandidato? Yo. Bueno, quería escucharlo. O sea que se tiene... Ni hablar. Parece muy bien. Bueno, gracias por haberse venido hasta acá, Aníbal. Vamos al primero de nuestros informes que tiene que ver con todo lo que ha pasado en las PASO, aquí en Mendoza y en Santa Fe, y el papelón de Clarín, el que siempre hace papelones. Vamos a ver. Las PASO en Mendoza y Santa Fe. Operación y papelón de Clarín y Afines. Al cierre de esta edición, los medios dominantes seguían sin rectificar el extremo de la inconducta periodística en que incurrieron el pasado domingo. En Santa Fe dimos una discusión con una excelente elección por parte de Perotti y que seguramente
va a ser mejorada en la elección general, ya siendo candidato oficial del Frente para la Victoria, y en Mendoza. Las tres fórmulas que compitieron, entre todas están a 4 puntos y monedas de la fórmula entre el PRO y el Partido Demócrata de Mendoza. Cuando se dieron estas PASO el domingo, se podía ver en los canales y en los portales de los medios cómo usaban los cómputos oficiales parciales que iban saliendo para congelar diferencias que finalmente fueron mucho más ajustadas que las que se plantearon durante el desarrollo del comicio. Ya se sabe que ganó el radicalismo por un amplio margen. Amplio triunfo del radicalismo en Mendoza. Un gran triunfo del radicalismo en la provincia de Mendoza. Bueno, y en Mendoza ganó la Unión Cívica Radical en una fórmula apoyada por el PRO y también por el Frente Renovador. El triunfo fue muy categórico sobre oficialismo. Amplio triunfo del radicalismo en Mendoza. Cornejo sacó el 49% de los votos contra el 24,54% de Bermejo del Frente para la Victoria. Estamos hablando de la provincia de Mendoza. Cambia Mendoza obtuvo finalmente el 44,9% de los votos, seguidos por la fórmula del Frente para la Victoria, aunque obtuvo el 40,4%. Cornejo sacó el 49% de los votos contra el 24,54% de Bermejo del Frente para la Victoria. En Mendoza la fórmula Alfredo Cornejo-Laura Montero le sacó una ventaja grande a las tres listas del Frente para la Victoria juntas, lo que dio finalmente 53,7 contra 30,9. Cambia Mendoza obtuvo finalmente el 44,9% de los votos, seguidos por la fórmula del Frente para la Victoria, aunque obtuvo el 40,4%. Lo que dio finalmente 53,7 contra 30,9. Fue una muy buena elección realmente. Sí, una muy buena elección. Bueno, los guarismos se van ahora ajustando un poquito, tal vez estamos un poco más cerca de los tres candidatos del Frente para la Victoria con respecto a la cifra que vos diste. Lo que dio finalmente 53,7 contra 30,9. Y en el caso de Mendoza la diferencia es menos de 5 puntos. Tanto en Santa Fe como en Mendoza los ganadores lo hicieron por un margen muy chiquito. Hablaban de un amplio triunfo opositor los diarios, que mirá, después se fue transformando. Sí, yo no sé si los diarios, muchos de ellos, manipularon la información subjetivamente para poner algún título que demuestre lo que no fue. Pero nunca como hoy los titulares de algunos diarios quedaron viejísimos. En la tapa del diario Clarín de ayer, amplio triunfo opositor en Santa Fe y Mendoza. También en la tapa de La Nación de ayer, importantes triunfos de PRO y la UCR en Santa Fe y en Mendoza. En el diario Clarín de ayer, paliza de la UCR a los K en las internas de Mendoza. Y muchos columnistas que hicieron, esto es lo peor, los análisis con el 5%, 10% de las mesas escrutadas. Claro, y esto es gravísimo porque cambia el resultado. Pero totalmente, muchísimo. El que amaneció hoy, que en su casa con un diario, por favor, empiece a leer rápidamente cómo son la verdad de la milanesa. En Santa Fe un triunfo muy claro del CEL, PRO 32%, una diferencia importante con respecto a los demás. El triunfo del PRO en Santa Fe fue muy claro. En la provincia de Santa Fe, final para el PRO de Miguel del CEL, 28,39, para el Frente Progresista Cívico y Social, 28,6. Fíjense cómo cambia. Prácticamente hay un empate a nivel de partidos. En Santa Fe un triunfo muy claro del CEL. Prácticamente hay un empate a nivel de partidos. El crecimiento de Perotti en Santa Fe, que le daban 15 puntos. A ver, la mañana del Córdoba.com del 17 de abril, acá, Omar Perotti del Frente para la Victoria con el 14,6%. Se debe también, y esto lo dice encuestadora oficialista, opositora, la que usted quiera, busque, a un crecimiento muy importante que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en los últimos 20 días. Los candidatos del kirchnerismo, del Frente para la Victoria, en general obtuvieron resultados más altos de lo que se esperaba. La imagen positiva de la presidenta Cristina Kirchner ha crecido mucho últimamente, está por arriba del 45, 46, 47%, y eso la convierte otra vez en un factor decisivo en el momento de elegir listas, de elegir candidatos y de orientar una gran parte
del voto. Con el transcurso de los días y de las horas se va relativizando un poco la información y el clima de euforia que había el domingo a la noche. No sé si recuerdan Miguel del Cel a los gritos con Mauricio Macri saltando arriba del escenario diciendo Miguel del Cel, gobernador. Además, Miguel del Cel, gobernador, Miguel del Cel, gobernador. Miguel del Cel. Es más fácil esa canción. También no quiero dejar de mencionar a Gabriel Chumpitazzi. Bueno, muchísimas gracias. Ahora nosotros nos vamos a quedar acá con ustedes, a charlar, a sacarnos fotos. Así que, bueno, gracias, gracias. Gracias, chicos, gracias. Poné música, negro, dale. Por la luz del sol voy a Oscar, porque estamos vivos. Del Cel efectivamente ganó, pero ganó por 0,4 puntos. Poné música, eso. Porque estamos vivos. Dame la palma a todos. Nora. Por los momentos compartidos, por poder cantar con los amigos. Siempre dando gracias a nuestros hijos, lo que tenemos. Por la luz del sol y por cada sueño. Porque estamos vivos. Miguel del Cel hablando con TN. Me levanto y está hablando con TN. ¿Habló toda la noche o paró? Non-stop, Jorge. No, pero arrancaron con eso y terminan con eso. Y lo que pasa es que para algunos medios es importante que ganen. Pero ¿usted piensa que hay algún un acuerdo? No. Bien. Estoy sin dormir, prácticamente dormí 2 horas a la madrugada. Y bueno, esto hay que contarlo, más allá de que los medios lo contaron muy bien, este triunfo. En Santa Fe un triunfo muy claro del CEL. Prácticamente hay un empate a nivel de partidos. Más allá de que los medios lo contaron muy bien, este triunfo. Mauricio Macri y también Lole Reutemann, ahí lo vamos a dejar al Lole que termine de mandar su mensajito de texto. Sí. Bueno, a ver, primero muy buenas noches a los tres. Mauricio, la pregunta es para Miguel del Cel, que es el gran ganador de esta noche. Gracias a los santafesinos, los tenemos que dejar porque tenemos a toda la prensa de Santa Fe esperando. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por habernos concedido estos minutos. Y muy bien, usted Macri como notero, pasando el micrófono, le agradecemos muchísimo. Muy bien. Nos ayudó mucho. Espero me tengan en cuenta cuando se le acabe la política, porque algo me tengo que dedicarme. Pero ¿cómo no? ¿Cómo va Boca que estoy medio nervioso? ¿Cómo va Boca? ¿Cómo va Boca? Boca va ganando. 2-1 gana. Está ganando, así que... Vamos todavía. Bueno, ¿Gol tienen noche para festejar los tres. Mucha gente, y sobre todo la ciudadanía, que ha entendido que si no hay un cambio positivo, con políticas concretas, sin mentiras, hablando realmente con el corazón. Yo les aviso cuando vengan la próxima, y ahí buscan la canchita, yo pago el asado y comemos. Poné la bola, ¿por qué querés? Que venga con puta encima también. ¿Por qué querés? Que venga con puta encima también. Voy a ser gobernador, no fiestero, boludo. Si saca 750.000 votos, la puta la pago. Si saca menos, la pago yo. Dale, vamos. Miguel. Con políticas concretas, sin mentiras, hablando realmente con el corazón. A la hora de las definiciones políticas, Del Cel señaló que el ajuste que propone el PRO incluye los planes sociales. Hay que despilfarrar, hay que tener un Estado más chico y eficiente, hay muchas cosas que uno va escuchando, entendiendo. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Hay que tener un Estado más chico. Ir tratando de eliminar los planes por trabajo real y digno. ¿Vos qué preferís? Que una piba ignorante, que viven en la miseria, en ranchitos de adobe, por ahí en el norte de Santa Fe, se embaracen para cobrar una platita todos los meses. Vos estás diciendo concretamente que la asignación universal por hijo está produciendo este tipo de embarazos. Si hay más chicas pibitas embarazadas, porque algo ha provocado que se embaracen quizás para tener plata a los 3 meses. Y por aquellos días, Macri apoyaba explícitamente el segundo periodo menemista, que culminaría con el 53% de pobreza. Suena por eso contradictorio lo que pregona hoy Del Cel. La bota creció y va a crecer mucho más de la mano de un presidente que va a estar con las mismas ideas de progreso, de desarrollo,
de disminuir la pobreza. No hay duda que la credibilidad está depositada en un hombre, que es el presidente de la Nación en este momento, que es Carlos Menem. Índice de pobreza en todo el país, 53%. De disminuir la pobreza. Bueno, a ver, Aníbal, ahí Macri parecía más enterado que del CEL de lo que estaba pasando, ¿no? Por la cara. La diferencia es .37, para ser más exacto. Por lo menos hasta lo que vimos ahora. Hoy me estaban diciendo que parece ser que faltan como 800 urnas por contabilizar, con lo cual eso también entonces indicaría que hay que revisar puntualmente de Santa Fe Capital y bueno, habría que revisarlo, yo no lo he visto todavía eso. Pero los números que ellos han mostrado como el 100% de las urnas nos da .37 de diferencia, con lo cual es un empate técnico literalmente, no sé cuál es el festejo de la cosa. Ahora sí hay una discusión que tiene que darse en función de las políticas que se dicen y eso de definir políticas, lo dice o por torpe o por no ser más fuerte en la explicación o por distraído, porque dice la eficiencia. Los gobiernos no deben ser eficientes, deben ser eficaces en todo caso, pues se les asigna un presupuesto y uno tiene que ejecutar la política pública con ese presupuesto. No es tan corrupto el que roba como el que subejecuta un presupuesto. La responsabilidad del funcionario es ser eficaz. Me dieron el presupuesto, me asignaron determinada cantidad de fondos para cumplir con ese presupuesto, yo tengo que cumplir con el cometido con ese presupuesto. Y lo que él está planteando es exactamente lo contrario a lo que significa ser una gestión ordenada. Bueno, creo que las posibilidades demostrarán a la corta más que a la larga que no será él el gobernador y bueno, entonces uno se siente un poco tranquilo, pero la verdad que escucharlo da susto, ¿no? Con respecto a los medios, a cómo trataron los medios... Es lo de siempre, no vamos a asombrar a esta altura del partido, de que todo es tendencioso, porque el objetivo es la etapa del día post-elección. Después, al día siguiente, como si el perro que volteó la olla mira para el costado, están todos distraídos, te encajan un semáforo rojo porque uno dice que hay un empate técnico. ¿Cómo le llamás a .37 de diferencia? Un empate técnico. Y en el caso puntual de Mendoza, todo el mundo decía, que se junten los gansos o el Partido Demócrata con el radicalismo es imbatible, entonces al Frente para la Victoria era muy mal, pero perdimos por 4.5, no es una diferencia que no se pueda superar. Hay un tercer partido de izquierda, el FIT, que tiene 7 puntos y pico y que uno tiene que esperar discutir toda esa situación y toda la gente que nos fue a votar, porque estamos hablando de un 65% de participación más o menos. Si aspiramos a que participe un 10% más, que no estamos hablando de nada loco, 75%, de ese 75% se puede variar en la composición interna y las diferencias pueden hacer las que cambien también la manera de pensar. Yo no estaría tan tranquilo, hay que ponerse a trabajar. A ver. Sí, una pregunta con respecto a Santa Fe, porque la verdad que uno mira a Del Cel y la concepción que tiene de la política. Yo me preguntaba, más allá de, esto hablo a título personal, obviamente del horror que me produce que ese discurso llegue a ser candidato de una de las provincias más grandes del país, también me preguntaba qué pasó con los otros partidos para que un personaje de estas características pueda llegar a tener, por más que la diferencia sea mínima, esa cantidad de votos en una provincia como Santa Fe. Porque si uno ve lo que sacó el PRO para diputados, hay un corte de boleta a favor de Del Cel. Sí, ahí hay cosas para mirarlas con mucho detenimiento. Es una figura pública, a veces eso puede traer y significar que le presten más atención, más por la figura pública que representa en términos de ser un artista, a lo que representa el fondo de la cuestión. Andrés Malraux decía que los gobiernos no tenían, que los pueblos no tenían los gobiernos que se merecían, tenían los gobiernos que se le parecían. Con lo cual a veces uno tiene que pensar que estas situaciones que se presentan con tipos de estas características, sin formación, sin ninguna preparación, sin la menor idea de lo que significa el manejo de la provincia, recurriendo a expresiones deleznables como la falta de respeto que hace a cualquiera de las pibas santafesinas, que nunca se disculpó ni siquiera, porque yo recuerdo que al día siguiente de esta expresión salió el director del hospital de Santa Fe al Norte, de la localidad que le había mencionado, diciendo que era todo mentira, que eso la verdad, no solamente que no le había dicho nunca eso, sino que además no era cierto. Y de nosotros, puntualmente yo me tomé el trabajo de buscar todas las estadísticas, no hubo ni una sola variación, que decir, el tipo inventó
una rosca de las que nos tiene acostumbrado Macri con los personajes que cuentan en las calles, en las casas que él va y que le cuentan historias que nunca existieron y personas que nunca existieron. Inventó una historia que creía que caía bárbaro decir que estaba mal la asignación universal por hijo a la mujer embarazada, porque entonces la podía criticar porque provocaba que las pibas, para robarse un pesito, se hicieran embarazar. Deleznable esa situación, pero es lo que está, mucho no se puede discutir sobre eso. Sí, la figura del CEL respaldada por Reutemann y lo que significó en la política santafesina Reutemann y por Macri, ¿no? O sea, digamos, y el sujeto político que lo votó, decía un poco Nora, pero del CEL es del CEL es Reutemann, Macri. Él hablaba de su... Yo no creo en eso de que que unos representan a los otros. Pongo a este porque es un gil y lo manejo. Mentira, no existe eso. No existe. ¿Tiene no creo capacidad en esa política cosa. para gobernar No, el ninguna, CEL? ninguna. Se ve. No hay que ser un sabio para eso. Ninguna. Pero evidentemente lo que piensa Macri, lo que piensa la derecha, lo conocemos, uno sabe lo que se propone. Tenía el subterráneo en manos del Estado Nacional, valía 1,10 y ahora vale 4,50. El objetivo es que no viajen, porque gasta mucho menos y ahorra. Tenemos un concepto distinto de la situación. Yo buscaría tener un medio de esa característica para que viajen muchos y le haga la cosa fácil al laburante que va todos los días, o al que va a estudiar, o al que va a hacer lo que tenga que hacer. La concepción es otra, le interesa poco. Y si le garantizara que no tiene conflicto, lo cierra, ping, y se terminó el conflicto. Entonces, si esa es la visión de la derecha, tenemos que acostumbrarnos. Alguna vez un presidente sudamericano nos dijo que la educación era un objeto de consumo y que había que garparlo para eso. Entonces, en estas situaciones nos muestran todo un escenario en el cual ellos van a prestarle atención a esa situación. Cuando habla de la eficiencia, lo que está hablando es de recortes lisos y llanos para expresar a través de esos recortes una mejora desde el punto de vista presupuestario que pueda llevarla a otra cosa que tenga pinta marketinera. Y la visión es la visión de la derecha, yo no puedo verla de otra manera. Me apena Reutemann, que alguna vez compartió visiones parecidas a lo que el peronismo decía y hoy esté calzado en la derecha criticando políticas del gobierno nacional, cuando en realidad poco puede decir al respecto, porque su provincia se vio muy beneficiada en demasiadas cosas con este tema, pero bueno, es lo que han juntado o lo que ha rejuntado la derecha y que lo vamos a ir viendo en algunos casos que les toque gobernar. Creo que no va a ser, pero en algunos casos que les toque gobernar se va a ver eso. A ver, Moca. Sí, me parece interesante subrayar esto de que del CEL es la derecha, porque a primera vista parece una regresión, se nos aparece como una regresión volver a utilizar la fama que se consigue en medios no estrictamente políticos para la carrera política. Eso se hizo muy famoso desde fines de la década del 80 y sobre todo toda la década del 90. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Los recién llegados, como del CEL, tienen la facultad de hablar, dicho esto entre comillas, muy claro, en el sentido de muy rústicamente y sin mucha compasión por la historia, digamos, ¿no? A del CEL se le escapa una frase que fue el leitmotiv de la dictadura militar: achicar el Estado es agrandar la nación, decía Videla. Y del CEL lo dice como si lo estuviera inventando ahora, como si el asesor que contrató le hubiera dado esa frase, esa pastilla, como dicen los que no pueden hablar salvo por lo que le dictan los asesores. Lo dice como si fuera un gran descubrimiento y una cosa positiva. Ahora, tengamos cuidado porque hay un sector de la sociedad argentina que está viviendo, un sector creo yo minoritario y creo yo que no va a ser el ganador, pero un sector con el que hay que discutir, que está concibiendo una especie de ilusión. La ilusión de que se puede mantener todo lo que este país cambió, todo lo que se mejoró en materia de acción social, de recuperación, de inclusión, de reparación, sin conflictos. Del CEL y la estética del PRO es una sociedad de globitos que vuelan, de canciones alegres que se cantan, pero donde no hay tensiones, que es lo que a alguna gente le duele o le molesta de estos años, que han sido años muy tensos. Y no fueron años tensos por el capricho de un gobierno, fueron años tensos porque se tocaron intereses muy centrales, intereses que nunca se habían tocado en las últimas décadas. Y eso me parece que es el centro de la discusión. Si es posible mantener las prestaciones
sin la actitud enérgica y firme de un gobierno que hace la pata ancha, digamos así, con las presiones de los poderosos. Me parece que ese es el tema. No, y que además este tipo de personajes que son importados de otros lados que no tienen que ver con la política, denostan a la política. Mientras pueden evitarlo, lo callan, y el día que aparece cualquier conflicto, y yo no soy de político, yo llegué acá por otra cosa, es como si eso salvara de tener que dar explicaciones en términos del respeto por el otro, ¿no? Cuando uno mira lo jaurechiano, habla de que el ciudadano común responde por el ciudadano común, en todo caso por su familia, el dirigente es el que tiene la responsabilidad de responder por todos y trabajar por todos. En este caso yo no veo esa apreciación. La apreciación de la derecha es siempre una apreciación pareciera de superestructuras que solamente hablan entre las superestructuras, y que lo que bajan hacia abajo es como si fuesen conductas enlatadas, que todos tendrían que comportarse de la misma manera, con el mismo formato, en las mismas condiciones, con el mismo sistema, y que las cosas de esa manera van a marchar bien. Pero como estamos hablando de hombres y mujeres que respiran, que piensan, que tienen otro tipo de situaciones y que aparecen en el medio, los enciclopedistas pensaron en la Revolución Francesa 40 años y nunca se imaginaron que le aparecía Danton o Marat, nunca lo imaginaron eso, se desaparecieron en el medio. Ahora pasa lo mismo, puede haber productos enlatados, pero nadie sabe que se le va a meter en el medio, a pensar distinto y a ver cómo se manejan esas cosas, y ahí es donde desaparece este brillo teórico cercano a la política, que no es de la política, sino que es de un cómico módico que hacía su trabajo y cumplía con lo suyo y que no le iba mal y que me parece estupendo y alguna vez hasta me ha hecho reír, pero hoy me asusta que una provincia de las características de Santa Fe pueda caer en manos de un personaje de cero formación como para defender los intereses, ¿no?, de la provincia. Así es, parece que ahora le toca reírse a él, ¿no?, como que él se ríe de nosotros. Vamos al próximo informe, que tiene que ver con la tercera desestimación del Poder Judicial de la denuncia del fiscal Nisman, la tercera que es la vencida. Vamos a verlo. Tercera desestimación a la denuncia de Nisman. Y volvieron la persecución, los aprietes y las mentiras de Clarín y sus secuaces. La denuncia que había anticipado el fiscal Nisman. Ayer el fiscal de la Cámara de Casación finalmente asegura que no hay delito alguno, ni consumado, ni tentado. Ministerio Público de la Nación, Fiscalía General número 4 ante la Cámara Federal de Casación Penal. No es posible avanzar en las propuestas procesales de prueba de algunos hechos de la denuncia, porque tales hechos no configuran delito. Esto es el fin de la denuncia de Nisman y las subsiguientes apelaciones de Polichita y de Molde. Se conoció entonces esta gravísima denuncia del fiscal Nisman, que involucra en todo un complot a la presidenta Cristina Kirchner. Hay un plan criminal que es llevado adelante directamente por la Presidenta de la Nación. Si llegan a salir esos audios a trascender, va a ser fuertísimo. Básicamente coincide con lo que venía diciendo Rafecas y lo que dijo la Cámara, básicamente. Pero no hay delito. Que no hay delito. Estimación por inexistencia de delito. Si llegan a salir esos audios a trascender, va a ser fuertísimo. En la tapa del diario Clarín de hoy, un fiscal K congeló la denuncia de Nisman. Este señor de Luca, o como se llame, la vergüenza le va a caer encima. Porque es cómplice ya de un asesinato y del encubrimiento de una causa. Era bastante previsible, una especie de secreto a voces, que el fiscal Javier Unaluca iba a desestimar la denuncia de Nisman contra CFK. Injusticia legítima que perpetrará el fiscal Javier de Luca, más militante de Cristina que magistrado imparcial. Hay una cosa tan perversa como se plantea hoy en algunos medios. No es de Luca. Rafecas desechó esta denuncia de Nisman porque cree que no hay delito. Hubo una cámara que lo trató, cree que no hay delito. Y un fiscal que cree que no hay delito. No es que un solo tipo, porque si no parece que De Luca mató la denuncia de Nisman. La denuncia de Nisman, en mi modo de ver, no tenía los elementos suficientes como para que se investigara. No es una construcción de Luca nada más esto. Lo que ayer se perfeccionó es un pacto de silencio y un pacto de impunidad. Nisman ha muerto otra vez. Lo de hoy es nefasto y es inentendible que un fiscal que está para investigar diga no lo voy a investigar porque para él no hay delito.
¿Investigar qué? Porque si usted me dice investigar, bueno, dígame qué quiere investigar. Si lo que se está investigando es el memorándum que se plasmó en un tratado que a su vez se convirtió en ley, eso no hay nada que investigar, se sabe todo lo que pasó. Es medio difícil decir que una ley del Estado es un delito. Si 5 magistrados rechazan la denuncia de uno, ¿no será que ese uno estaba equivocado? ¿Por qué se tiene que equivocar la mayoría como intentan aquellos que desean fervorosamente o deseaban fervorosamente desde la política que esta causa avanzara? Ahí es donde se muestra el sustento político de la denuncia, sin formulación jurídica. No pudo aportar a la causa María O'Donnell, ya que su entrevistado fiscal Moldes no resultó ser tal. Quedaba una única instancia para que esta causa pudiera ser investigada en la justicia. Esta posibilidad ahora ya no existe más, tenemos entendido. El fiscal Moldes, que era el único de los fiscales que intervino, que había pedido que se tomaran medidas de pruebas, está ahora en línea. ¿Cómo le va, fiscal? ¿Cómo anda? Bien. ¿Tiene ya noticia lo que lo notificaron formalmente? No, todavía no. Todavía no. Pero tiene la información de que el fiscal de Luca habría pedido también desechar la denuncia de Nisman. Sí, algo de eso me había enterado yo, pero ni idea. Ajá. ¿Fiscal? No. Se cortó. Raro, ¿no? Anticipando nuestro próximo informe, es importante reiterar que la diputada macrista Laura Alonso es vocera del fondo buitre de Paul Singer, no siendo casual que la propuesta de Macri sea pagar hasta el último centavo que pretende Singer. Lo que ayer se perfeccionó es un pacto de silencio y un pacto de impunidad. Fondo Buitre financia ONG del PRO. Se trata de una organización vinculada a la diputada Laura Alonso. No se puede es no aceptar un fallo y una jurisdicción que nosotros mismos aceptamos en su momento. Es sentarse en el tribunal de Grilla y lo que Grilla termine diciendo, hay que hacerlo. Bueno, a ver, ministro, esto tiene 1000 puntas para... Pero yo lo veo ahí a la diputada Alonso y que viene atravesando indemne toda esta operación política junto con otra gente y me gustaría saber qué piensa usted. En primer lugar, la realidad es que es cierto. La primera expresión la tiene Rafecas y la segunda expresión la tiene la Cámara. Y en este caso uno va a casación con una admisibilidad formal por dos razones. Cuando hay una sentencia real que existe y cuando hay una aplicación errónea de la legislación penal. A eso se va a casación. En este caso, entonces, no hay una sentencia cierta, no la hay, pero el hecho tiene relevancia y por esa razón casación hace lo que corresponde. Le da traslado al fiscal para que sea el fiscal el que haga los análisis y diga si sostiene la apelación solicitada por el fiscal Moldes en este caso. Y lo que termina diciendo es que no, y hace un montón de análisis, que en definitiva fue lo que venimos explicando todos los días, a la mañana tempranito con los colegas de ustedes, tratando de analizarlo en conjunto. Pues yo lo que los invito siempre no es a dar una clase magistral que me aburre ni que detesto, sino que podamos entre todos charlar un poquito y verlo un poquito más abierto. Pero dice, en primer lugar, no puede ser que la firma de un memorándum de entendimiento con otro Estado soberano pueda ser el motivo de un delito. La firma de un memorándum de entendimiento es un acto federal complejo que se firma por parte del Poder Ejecutivo, pero tiene que aprobar el Congreso. Ergo, los legisladores no pueden cometer un delito cuando ejercen las facultades que les son propias por la Constitución Nacional. Pueden cometer delitos a título personal, pero no cuando ejercen las facultades que les son propias por la Constitución Nacional. Eso lo dice el dictamen de... Sí, claro. Dice, Luca, las alertas rojas solo se pueden levantar por instrucciones del juez de la causa. Dice que la comunicación de las alertas rojas, lo dice el propio memorándum de entendimiento, se elevarán a Interpol
y no tienen relevancia desde el punto de vista procesal. ¿Para qué se hizo el memorándum de entendimiento? Y bueno, el objetivo es buscar el llamado a indagatoria de estos 5 iraníes que quedaron en la nómina, eran 9, 3 fueron sacados de la nómina, que es Ali Rafsanjani, que fue presidente de Irán, Ali Akbar Berayati, que fue el asesor de Asuntos Exteriores de la Ayatollah Khomeini, Hadi Soleimanpour, que fue juzgado en Londres con la información aportada por la Argentina y fue liberado, y Mahmoud Nieh, que fue muerto en Siria, que era un libanés. Así que quedaron 5 iraníes. Esos 5 pues, se le podría haber tomado indagatoria y conducir hacia el juicio oral. Después, el juez y el fiscal no responden por lo que diga la Comisión de la Verdad. No existe el delito de confabulación. Las capturas fueron ordenadas por el juez que entiende la causa. No tiene relevancia el análisis que se quiso hacer respecto del comercio, el crecimiento del comercio o el cruce de comercio con Irán. No se pueden considerar actos de conspiración por parte de Argentina al hacerse un análisis de esa característica cuando se firma el memorándum de entendimiento, pues es un trabajo muy criterioso, discreto, porque toda la política diplomática procede de la misma manera. La Comisión de la Verdad no tiene facultades jurisdiccionales y el punto más importante, a mi juicio, que es uno de los últimos que resalta el propio fiscal de Luca, es que las medidas de pruebas que solicita tanto el fiscal de primera instancia como el juez que vota en disidencia de la Cámara no tiene ningún sentido que se vea en la práctica porque el camino que conduce nos lleva exactamente al mismo lugar, no da ningún aporte, absolutamente nada, porque así lo han dicho en este mismo canal juristas de la talla de Julio Mayer, de Raúl Eugenio Zaffaroni, de Luis Moreno Campo, ahora León Aslanian. Si se pudiera probar todo lo que dice la denuncia, no hay delitos. Entonces, terminó como tenía que terminar. Entonces, todos los que dicen acá que o no saben un pomo o son mala leche. No hay que perder mucho el tiempo. ¿Con quién vamos a discutir? Con el que tenga mala leche no tiene sentido. Con el que no sabe un pomo tampoco tiene sentido. En el caso de Laura Alonso, no quiero sacarme el lazo con la pata, ella representa otra estructura. Yo no me olvido que ella era la presidenta de Poder Ciudadano, que prohíbe específicamente participar de la política interna, cuando un día se sacó el sombrero y se puso el sombrero del PRO y fue candidata a diputada nacional. Más corrupción imposible. Y es esa misma persona la que reporta a las estructuras de una organización internacional financiada por Singer. A ver, Moyano. Sí, a mí me llamó la atención, no me llamó la atención para nada, la cobertura de hoy, pero hay una nota en La Nación que me pareció importante para no naturalizar. Porque hay un párrafo donde se habla de un fiscal, luego se dice su jefa, se refieren a Alejandra Gil Carbó, la jefa de los fiscales, luego se refieren a la jefa de la procuradora, o sea, la presidenta de la Nación, y al Senado... No es la jefa. Bueno, pero lo presentan así. Para simplificar. Al Senado, así como al pasar, y a Justicia Legítima también. En ese párrafo arman una estructura como si todo eso formara parte de una asociación ilícita. Está armado de esa manera, que va de la mano de esto del fiscal K que congela, que me hace acordar el título de Clarín de que Kirchner ya tiene su ley de medios, aquella de octubre del 2010. Pero entonces lo que me parece importante marcar es quién es De Luca. Tiene un currículum que es insoportablemente extenso para leerlo, pero 2 o 3 datos. Él hizo la carrera judicial de pinche a fiscal de casación, o sea, todo por concurso. Fue fiscal en el 2003 de la causa de Margarita Belén. Fue fiscal desde el 2010 en causas de lesa humanidad. Fue el primero que como fiscal metió preso a Viñones en la causa Posadas. Y por otro lado, él fue primero en orden de mérito para fiscal general, primero en orden de mérito para fiscal de casación, y todos los cargos que ocupó los ocupó por concurso. Moldes, Sáenz y el amigo Marijuán están nombrados en el 95 y en el 98, los 3, y nunca concursaron nada. Y estoy hablando de los años 99 y 2000, cuando De Luca empieza a hacer estos avances jurídicos en su carrera. Bueno, pero lo que quiero decir es que es un tipo que se cargó al hombro causas de lesa humanidad, que ha concursado sus cargos, que ha llegado ahí. Después puede no gustarte, te puede caer mal, lo que sea, pero no es que es un puesto
por Cristina Fernández de Kirchner es un tipo que ganó ese lugar. Estos otros que convocaron a la marcha y que dicen paparruchadas cada 2 por 3, no concursaron nunca nada. Y yo no sé si ganan un concurso si se presentan. Entonces está bueno plantearlo también. Tampoco le vamos a dar la oportunidad. Una cosita, digamos, sumando a lo que decía Mariana con respecto a este querer ver, querer mostrar una supuesta asociación ilícita, que es lo que habría llevado a que la justicia desestime por inexistencia de delito el supuesto encubrimiento de los acusados iraníes. Hoy a la mañana, entrevistando efectivamente a Moldes en el programa de Longobardi, Willy Cohen le dice directamente a Moldes: pero no hay una asociación ilícita en la forma en la que se ha llegado a que esto no sea una causa. Y Moldes dice, bueno, la verdad, yo no me atrevería a decir una cosa semejante. Ni Moldes se atrevió. Pero, y hago una acotación chiquita con respecto a esto. Me parece que, bueno, ya hemos sobreabundado sobre el delirio de esta denuncia inicial de Nisman. Pero creo que esa chicana del informe acerca de esa fallida entrevista de María O'Donnell con un falso Moldes, creo que a cualquiera de nosotros que ha hecho radio durante mucho tiempo, ha pasado alguna vez que han puesto al aire a alguien que no es el que uno supone que está entrevistando. Entonces me parece una chicana absolutamente ridícula. Uno invitaba a Cavallo y que todo el mundo... Quería preguntarle algo a Aníbal, a ver si podemos... En los informes uno ha visto... digamos, en el caso de Santa Fe, cuando viene una situación eleccionaria, aunque en este caso todavía falta la definitiva, uno ve una sociedad, en este caso los porteños que estamos acá, vemos una sociedad, un pueblo que puede sorprendernos en la acción del voto. Es muy feo ponerse en el lugar de juzgar a quienes votan a tal o a cual, nos guste o no nos guste. Uno puede hacer un análisis general, ¿no es cierto? Totalmente. Además, los políticos creen conocer a los pueblos, los periodistas creen conocer a la gente, los sociólogos también, todos tenemos algo en las organizaciones sociales, la iglesia, y los pueblos suelen dar sorpresas permanentemente porque el pueblo es una cosa móvil y vital, que no está estratificada como nuestros pensamientos a veces. Mi pregunta es, en base incluso a esto que ocurrió con el caso Nisman, que también hay una tensión en las personas, si uno va a cualquier lugar, es un tema convocante. Es un tema convocante por todo lo que significa, más allá de los entretelones, entresijos y entramados jurídicos, que a mí me aburren un poco, lo confieso. Pero el meollo es la situación en que queda el oficialismo, la política, frente a este hecho que mucha gente, y acá es la pregunta, ¿cómo cree que se manejó y se maneja, incluso usted o vos desde tu lugar todas las mañanas, esta situación de Nisman, para que la gente cambie esa opinión a veces emocional y de pálpito? Vos decías una cosa que es la que la sociedad le asigna un valor, y yo no creo que sea el valor que le asigna la sociedad, creo que es el valor que algunos medios quisieron instalar para que la sociedad pareciera que le asignaba ese valor. Y yo no siento que sea así, por un montón de razones, porque el primer día que presenta la denuncia, el día 14 de enero, a mí me consultan, tenemos la suerte que los videos están en todos lados, y lo que yo planteo, digo, es ridículo eso. ¿Por qué es ridículo? Porque conozco la causa. Plantear un encubrimiento. 2 ejes sostenían la denuncia del fiscal Nisman. Uno, el artículo 7 del Memorándum de Entendimiento con las caídas de las alertas rojas. El otro era la discusión respecto de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad nunca se formó, de hecho no se conoce quiénes son los juristas internacionales y además, lo acabo de decir, lo dice Rafecas, lo dice la Cámara, lo dice el fiscal de Luca. No tiene funciones jurisdiccionales, no puede hacer nada. Y desde el punto de vista del análisis de la caída de las alertas rojas, lo dicen los 3 de la misma manera. Es una responsabilidad exclusiva del juez que entiende la causa. Entonces no había nada para sostenerlo de ninguna manera. ¿Cómo termina la situación para el gobierno? Es muy fácil de explicarla. El gobierno no forma parte del proceso. Primera explicación real en términos jurídicos. No está en el proceso. La segunda gran definición, legítimamente el gobierno tiene todo el derecho de exigir al Poder Judicial, al Poder Jurisdiccional,
que se conozca la verdad jurídica objetiva. Tiene todo el derecho legítimo de exigirlo. Y el tercero, el gobierno no forma parte de la investigación. Ergo, voy a utilizar un término muy futbolero y bien chato, pero muy gráfico, el gobierno está sentado en la tribuna y mira, porque el artículo 109 de la Constitución dice que el presidente, mucho menos sus inferiores, no puede arrogarse el conocimiento de causas vigentes. Cuando habla de conocimiento, no habla de que yo no te conozco, te veo y ahora te conozco. Conocimiento significa hacerse del expediente. No puede la presidenta decirle al fiscal de Luca, me mandás el expediente que quiero ver, o no lo puede hacer. No puede arrogarse el conocimiento de las causas vigentes. Tenemos más remedio que sentarnos en la tribuna y escuchar lo que la fiscal Fein nos va contando, escuchar lo que nos van diciendo y de eso sacar las mejores conclusiones que podamos. Pero está afuera de esta discusión, cuando en realidad el objetivo fue otro. El objetivo es hacerlo venir a Nisman, lo dice su propia exmujer, hizo el check-in con su hija, la tuvo que dejar en el VIP, dijo que venía por la operación de su madre y la operación había sido una semana antes, presentó una denuncia que es ridícula. La discusión que nosotros estamos insistiendo en este momento es que hay que buscar el autor ideológico de esta maniobra bochornosa y ridícula a la que sometieron a nuestro país. No puede ser gratis esto. Hay que buscar el autor ideológico y sancionarlo duramente. No puede ser gratis que se tomen a un país en joda. No puede ser gratis. Entonces, ¿dónde está el gobierno en este momento? Sigue mirando la película desde la tribuna porque no tiene forma de intervenir, gracias a Dios, y mira. Y lo que tiene para hacer es aquello que se le asigne en la fuerza de seguridad, que no dependen ya del gobierno, dependerán como auxiliar de la justicia de quienes le impartan instrucciones para que trabajen en consecuencia y puedan llegar a definir, a encontrar o a profundizar lo que se está investigando en un juzgado de instrucción, que es la causa de la muerte. Solo se investiga eso, pero por otra vía, el fiscal Sony ya ha pedido, el doctor Canico Bacorral está interviniendo, han mandado los exhortos a los Estados Unidos para conocer los datos de una cuenta que no existía. Cuando yo dije que si yo hubiese sido fiscal hubiese pedido la detención de la madre de Nisman, lo sigo sosteniendo. Porque en aquel momento la Corte tiene dicho que hay dos razones para privar a alguien de la libertad. Cuando hay peligro de que se fugue, y cuando se entorpece el proceso. Y esto es lo que está sucediendo con la señora Sara Garfunkel de Nisman. Cuando comenzó, varias son las cosas que hizo para que sucediera. Los que practican la religión judía, yo soy un estudioso, me gusta eso seguirlo, el Sholoshim, como le llaman ellos, que es el duelo nuestro, ¿no? Los cristianos somos mucho menos respetuosos que la colectividad judía, lo viven 30 días intensamente. Y ella privó o frenó o rompió su Sholoshim para ir a las cajas de seguridad y levantar lo que había. No se pudo ver eso, entorpeció el procedimiento. De la misma manera entorpeció el procedimiento cuando no le dice a la fiscal que el único imputado que tiene la causa por el 189 cuarto, es decir, por tener un arma, ceder un arma de su propiedad a una persona que no tenía credencial de legítimo usuario para poder hacerlo, era cotitular de una cuenta corriente con ella en los Estados Unidos. También de la misma manera entorpece cuando en la casa también se mete con la caja que existía en esa casa. Entorpece cuando no cuenta las verdaderas relaciones que tiene, que ella había llamado al banco de Merrill Lynch o la continuación del Merrill Lynch para pedir la información respecto de la cuenta. Todo eso es entorpecimiento. Yo no estoy hablando de meterla en un calabozo ni someterla a ninguna tortura, estoy hablando de una detención domiciliaria, pero que hubiese permitido que la justicia llegara a cada uno de esos lugares, porque a lo mejor en esas cajas fuertes que ella fue y se quedó con toda la documentación que había dentro, puede haber una carta suicida, puede haber una amenaza de un proveedor, de un acreedor, de un deudor, puede haber un montón de cosas que hubiesen dado un mínimo elemento para poder seguir avanzando en el proceso. Entonces estamos en una discusión que por ahora tenemos que seguir esperando que se resuelva en este juzgado de instrucción, que yo lo veo que viene lento, pero no viene trabajando mal. Bueno, ministro, usted hablaba recién del autor ideológico de todo esto y eso lo vamos a ver en el informe que habla de la conexión Buitres, Nisman y Daya, pero eso va a ser después de este corte, cuando vamos a volver con el ministro Aníbal Fernández. Ya venimos. ANSES, jubilaciones, conectar igualdad, procrear, la asignación universal
Hoy, el Estado Nacional, a través del ANSES, paga la jubilación mínima más alta de Latinoamérica. ANSES se hizo cargo de la asignación universal por hijo y de la asignación para embarazadas. ANSES también del plan Progresar, para que los chicos jóvenes estudien y combatir el desempleo juvenil. Y además procrear el gran plan de viviendas. Miren todo lo que hace. Todo esto no fue magia. Hemos crecido casi 4 veces. No fue magia. No es que seamos más inteligentes, es que tenemos voluntad política y coraje para enfrentar lo que haya que enfrentar.